Buenos días, hoy vamos a hablar un poquito de estrategia y estructura de los negocios internacionales. Vamos a hablar sobre algunas de las definiciones. Tenemos estrategia funcional, que usualmente es satisface necesidades universales, es muy directo, muy sí, muy centralizada, muy de jerarquía y, y no tiene muy dicho, es directa, digámoslo así. La estrategia internacional tiene ya un poquito más tiene un poquito más, no decir complicada, pero decir, pues tiene más cosas, comenzando con un departamento internacional, eh, maneja, tiene que tener gente preparada para negocios internacionales, que sea, o sea, de negocios internacionales o de comercio exterior. Eh, También tenemos qué son los sistemas de control de una empresa internacional. Son los parámetros que se utilizan para evaluar el desempeño de subordinados y de administradores. Entonces, ¿qué hace esto? Lleva un control de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué está haciendo pues, los empleados y la administración. De esto se lleva incentivos. ¿De qué sirven los incentivos? Los incentivos sirven que si a final de un periodo, sea un año, un semestre, un trimestre, si la compañía, eh, si si pasa los objetivos eh, que establecieron, se les da un incentivo por ese logro. Eh, entonces, tenemos también por qué razón las estrategias de negocios y la estructura organizacional se interrelacionan. Se interrelacionan en el sentido de que uno tiene que escoger si es horizontal, vertical, centralizada o no centralizada. Eh, entonces, ya cuando uno decide qué clase de estructura es, uno tiene también que decir qué estrategia va a utilizar. Eh, es la única forma, pues, de la una nace la otra y por eso es que están interrelacionadas. Tenemos las diferencias entre estrategia global y estrategia transnacional. La transnacional trata de crear una sinergia de una vez entre economías de localización, curvas de experiencia, sensibilidad local y aprendizaje mundial, mientras que la global se fija más en la construcción de economías de localización y, y utilizan la curva de experiencia para, bueno, para disminuir costos y, y tener una mayor producción. Pero el paso siguiente es la estrategia transnacional, que es un poquito más de coger toda la experiencia, para a la misma vez utilizar todos los métodos a la misma vez para un mejor beneficio. Tenemos en qué momento una empresa debe utilizar en sus procesos internacionales una estructura matricial. Esto se utiliza más que todo cuando decide que ya cuando la compañía es demasiado grande es muy difícil que utilice un método u otro, pero es muy difícil también que los esquemas funcionen a la misma vez. No es fácil, pero la mejor manera de manejarlo es teniendo una estructura matricial que prácticamente le da orden a la casa, como dice, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos cuáles son los mecanismos de integración dentro de las estructuras organizacionales y por qué razón son necesarias de ejecutar, destacando ventajas y desventajas. Bueno, los mecanismos de integración están para establecer la coordinación de las subunidades dentro de la división formal de la organización. Eh, Esto, pues, básicamente, pues, divide la empresa en los departamentos necesarios. Ahora, ¿por qué son necesarias de ejecutar? Porque es necesario establecer el comando de jerarquía, sea horizontal, sea vertical, sea centralizado o descentralizado.
y más que todo para llegar a un nivel de coordinación que sea necesario para que la empresa sea más eficaz y más productiva. ¿Cómo se diferencia la estructura organizacional vertical y horizontal de una compañía? Pues la vertical nos deja saber cuál es la cadena de comando, quién toma las decisiones usualmente o el grupo de personas, y después están las operaciones, pero las cuales tienen poca decisión. La horizontal nos deja, eh, le da mayor autonomía a cada departamento, a cada subunidad. Em, le aporta, a ver, ¿cuál es la diferencia? La cadena de valor que aporta para un empresario y cómo se clasifica. Pues le aporta al empresario la examinación de las ventajas posibles en una competitividad de las cuales toma decisiones y así mejora la competitividad de la empresa. Hemos dicho, es como un estudio, un autoestudio de autocrítica constructiva, y de eso pues se hacen las mejoras. ¿Qué diferencia existe entre los efectos de aprendizaje? O sea, economías de escala, economías de localización, curva de experiencia y efectos, bueno, de escala, de economías de escala, economía de localización, curva de experiencia y efectos de aprendizaje. Los efectos de aprendizaje tienen como fin, entre más se produce algo, más eficazmente se hace. La economía de escala trata más bien de alcanzar un nivel óptimo de producción para producir a un costo menor. Las economías de localización, pues creo que pues son ejemplos claros, digamos, cómo el aceite de oliva proviene de Italia, y cómo uno dice que si uno dice, wow, de Italia, entonces es lo mejor, o el café de Colombia. Son productos que se producen en ciertas partes, pero no fácilmente se pueden reproducir en otras partes del mundo. Y tenemos la curva de experiencia. Esta es, pues, básicamente lo que dice es que una experiencia acumulada a lo largo de un tiempo, junto al manejo experto de las economías de escala, hace que una empresa tenga una ventaja, disminuyendo costes de producción y aumentando eficacia. Y pues los conceptos de rentabilidad y de utilidad, pues rentabilidad se refiere a la tasa de rendimiento de la empresa, y las utilidades pues sí es el valor que queda de la diferencia entre ingresos y costos. Entonces, que tengan un buen día.